Ahora sí. Muy bien, vamos a dar entonces lugar a esta última sección. Vamos a escuchar ahora a Íñigo Ongay de Felipe, de la Universidad de Deusto, Bilbao. Hola, Su muchas gracias. comunicación. Ah, bien, si querés. No. Adelante, Susana, gracias. Bueno, su comunicación lleva el título de Gruta sensu carent, espiritualismo, nominalismo y mecanicismo en la antoniana Margarita de Gómez Pereira. Te escuchamos, Íñigo. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Debo empezar por agradecerles a todos su atención, por supuesto, y como quiera que Susana y también Selina nos han convocado o nos han emplazado al principio de este coloquio a, pues qué sé yo, enmarcar nuestras comunicaciones de un modo estilísticamente autobiográfico, pues a mí me da mucho pudor esto, ¿no? No sé por qué, vamos, me da mucho pudor, pero vamos, por aquello quizás de Kant, el principio de la crítica a la razón pura, citando al canciller Bacon de Nobis Ipsis Silemus, pero bueno, como no puedo Silemus, pues por este emplazamiento, pues entonces diré que yo no soy un historiador de la filosofía y tampoco soy un historiador de la filosofía medieval y tampoco soy latinoamericano, así que mi presencia en este coloquio parece no demasiado justificada, aunque bueno, soy miembro de SOFIME, que es una sociedad de filosofía medieval en España. Soy, eso sí, un profesor de filosofía de la ciencia y filosofía de la biología, nada parece estar más lejos de la filosofía medieval, pero sin embargo voy a hablar de un segmento de la filosofía medieval, bueno, renacentista, poco conocido, creo yo, en general, aunque bueno, no absolutamente ignorado, que a mí me interesa, y me interesa quizás además sobre todo por la posibilidad de reconstruirlo desde el presente. Es decir, en esto yo quizás cordialmente aquí voy a polemizar con algo de lo que ha dicho tanto Georgina como Carolina, ¿no? Aunque bueno, polemizar también es una forma de hablar. Quiero decir que a la manera como no se pueden ver los elementos, por poner un ejemplo, de la historia de otra disciplina, la historia de las matemáticas, no se pueden entender los elementos de Euclides como si fuéramos Euclides, sino que hay que entenderlo siempre desde el desarrollo del análisis situs, desde el desarrollo de la geometría analítica, desde el desarrollo de las geometrías no euclidianas, de Lobachevsky, etcétera, porque si no, no se puede entender Euclides. Pues yo voy a entender a Gómez Pereira, un autor del siglo XVI, desde las categorías actuales, por supuesto, porque la filosofía, y en esto yo, que tampoco soy demasiado hegeliano necesariamente, ni tampoco, no lo soy sobre todo por mi aprecio a la filosofía medieval, porque Hegel en las Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, cuando dice que llega a la Edad Media, se caza las botas de las 7 leguas y salta sobre el terreno, ¿no? Pero yo sí estoy de acuerdo con Hegel en que la filosofía, también la filosofía medieval, es el presente llevado a concepto, ¿no? Y entonces, y la filosofía de Santo Tomás de Aquino es el presente, su presente, el presente del siglo XIII llevado a concepto. Y cuando vemos a Santo Tomás de Aquino, lo vemos desde el presente, evidentemente, ¿no? Porque no podemos verlo desde la mente del angélico doctor, porque el angélico doctor, entre otras cosas, no sabía que existía la Argentina y no podía estar, no había un cuarto continente, ¿no? Había los 3 continentes a los que se asocia el mito, teocrático medieval de los Reyes Magos, por ejemplo, ¿verdad? Las 3 partes del mundo de la geografía aristotélico-pliniana. Pero bueno, voy a presentar mi pantalla y voy a ser muy breve. Bueno, he preparado una especie de PowerPoint, pero bueno, si el anfitrión, que es Susana, me podrías Sí, ya está habilitado. perfecto, muy bien. Sí. Pues entonces vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer yo esto y si no, no pasa nada. Si no, pues bueno, pues no puedo. Entonces, para ahorrar tiempo, voy a presentar mi comunicación simplemente de manera oral, Está que yo creo. habilitado, Sí, Íñigo. pero no, pero Fíjate, por alguna ¿no? razón no puedo, por Bueno. cuestiones técnicas que tienen que ver conmigo, vamos. Entonces, vamos a ver. ¿Me escucháis, no? Eso sí. Sí, ¿no? Bien, pues entonces Sí, te voy a, escuchamos perfecto. voy a referirme muy brevemente a una obra, digo, poco conocida, pero tampoco absolutamente desconocida, una obra del siglo XVI, de 1555, que se titula Antoniana Margarita. Es un título muy curioso, de un autor también muy curioso, un médico de Medina del Campo, llamado Gómez Pereira, y que tituló este libro Antoniana Margarita. Bueno, el título
largo es Antoniana Margarita opus nemque physicis medicis ad theologis non minus utile quam necessarium, es decir, obra no menos útil que necesaria para los físicos, los médicos, vamos, los teólogos y los médicos y los teólogos. Y Antoniana Margarita es curiosamente el nombre del padre y de la madre, es un nombre, un título que Gómez Pereira pues hace un homenaje a Antonio y a Margarita. Bueno, en esta obra es una obra muy densa, muy prolija, pero fue reeditado en el siglo XVIII, en 1749, pero la tesis fundamental, acaso no la única, por supuesto, pero la tesis fundamental es esta que encabeza mi título, Bruta sensu carent. Y claro, bruta sensu carent pues significa sencillamente que los animales no humanos, carecen de sensibilidad, vamos, y carecen de alma sensitiva, vamos a decirlo así. Claro, esta es una tesis que en el contexto del siglo XVI pues irrumpía por completo, resultaba, pues qué sé yo, extraordinariamente disonante con respecto de la tradición aristotélica, con la tradición tomista también, vinculada pues al desarrollo y a los comentarios sobre el Tratado del Alma de Aristóteles, el Perisigés, que atribuye a los animales no humanos alma sensitiva, eso sí, aunque no alma racional, etcétera, en Aristóteles y mucho menos en Santo Tomás de Aquino, porque como hemos visto antes con Francisco, etcétera, el alma racional es un alma de naturaleza espiritual, creatas nominatim, y además subsistente sin el cuerpo, a diferencia del alma sensitiva que está educta materia potentia, y entonces pues no subsiste sin el cuerpo. Pero Gómez Pereira, en el Antonio Margarita, dice que no, que los animales no tienen ni siquiera alma sensitiva, no es que no tengan alma racional, sino que tampoco tienen sensitiva. Y entonces son simplemente autómatas. Esta tesis, claro, pues las veces que se ha tenido en cuenta a lo largo de la manualística general de la historia de la filosofía, se ha tenido en cuenta a título de una especie de precedente de un filósofo, de un gran filósofo, del fundador, se supone, de la filosofía moderna, de Descartes, ¿no? Que defiende algo muy parecido en el discurso del método y en otros lugares, pero en el Tratado del Mundo, en el Tratado del Alma, pero sobre todo en el discurso del método, bajo el rótulo, bueno, él no utiliza este rótulo, pero el rótulo conocidísimo del mecanicismo animal o del automatismo de las bestias, de la concepción sencillamente del funcionamiento y de los dinamismos de la res extensa de un modo mecánico, automático, ¿no? Frente a la res cogitans, que es el reino de la libertad, para decirlo aquí pues, con palabras casi ya cuasi kantianas. Claro, yo creo que efectivamente considerar a Pereira como un precedente de Descartes ya digo, la manualística es la forma como se le ha tendido a ver. Es una suerte de anacronismo, y es un anacronismo que además hace de menos el pensamiento de Pereira, como si el valor de Pereira residiese en ser un precedente de Descartes. Y esto es un anacronismo por la misma razón por la que es un anacronismo acaso inevitable referirse a Tales o a Parménides o a Anaxímenes como presocráticos, porque supone ver a estos pensadores desde Sócrates, ¿no? Cuando en realidad acaso lo más riguroso históricamente sería ver a Sócrates desde estos pensadores, ¿no? Y entonces, ¿por qué decir que Pereira es un precartesiano? Habría que decir que Descartes es un pospereiriano, sin perjuicio de que esto es una especie de butaz, porque Descartes no cita jamás a Pereira, etc. Y entonces, más interesante que considerar hasta qué punto la tesis de Pereira, Bruta sensu carent, es un precedente del automatismo de las bestias en versión cartesiana, me parece a mí que es examinar las fuentes directas de Gómez Pereira. Y es lo que voy a hacer muy rapidísimamente. Y esas fuentes directas son tres: es el nominalismo, el espiritualismo y el mecanicismo. Bien, entonces, la Antoniana Margarita descansa sobre una tradición nominalista que además Pereira hereda, o absorbe en la Facultad de Artes, él era médico, de la Universidad de Salamanca, donde a la altura del siglo XVI, por unos avatares históricos a los que aquí no puedo detenerme demasiado, pero en fin, tienen que ver con la competición entre el claustro salmantino y la nueva universidad flamante en aquellos momentos complutense, ¿verdad? El cardenal Cisneros, etcétera, pues Salamanca, para tener una cierta novedad desde el punto de vista sociológico, por así decirlo, incorpora a machamartillo y de una manera muy eficiente y muy rápida el modus parisiensis, es decir, profesores de lógica y de nominales importados de Francia, que lo que enseñan en Salamanca es lógica y filosofía nominalista. Entre estos, pues se cita a multitud de profesores que Pereira pudo conocer directísimamente en las aulas: Juan de Oria, Gonzalo Gil, Bartolomé de Castro, pero sobre todo dos me interesa destacar aquí: Alonso de Córdoba, al que Pereira sí se refiere, y luego Martínez Silicio, que llegó a ser cardenal y que es además el cardenal que le pone el nihil obstat al libro de Antonio Margarita. Bien, entonces,
Este ambiente nominalista tiene mucho peso en Pereira porque en el libro de Antonina Margarita se plantean dos supuestos ontológicos que son nominalistas, y otro tercero que tiene más bien un sabor ya no nominalista sino espiritualista, vamos a decir, platónico-agustiniano. En primer lugar, la indistinción real entre la sustancia, las facultades y las operaciones. Y claro, según esta indistinción, el alma realmente es idéntica a su propia actividad cognoscitiva, sea esta sensible o sea racional. Por lo tanto, no hay diferencia entre la actividad cognoscitiva del alma y el alma misma. Y tampoco hay diferencia entre la aprensión y el juicio, es decir, entre la sensibilidad y la razón. ¿Y por qué no hay diferencia? Pues acaso por aquello de Occam, de non entia non sum multiplicanda praeter necessitatem, non es filosófico pluralitatem ponere sine causa, etc. Es decir, para no multiplicar de una manera puramente determinista, etcétera, los entes sin necesidad, pues se supone que el alma, no hay distinción real entre el alma y las operaciones del alma, entre la sustancia del alma y las operaciones y las facultades, y tampoco entre la aprensión y el juicio. Esto es lo que supone Pereira. Pero por otro lado, y este es el supuesto platónico, agustiniano también, es el supuesto de que el conocimiento no reside en el cuerpo. El cuerpo no conoce no ya racionalmente, que eso Aristóteles y Santo Tomás pues tampoco tendría ningún problema en reconocerlo, por supuesto, sino que no conoce ni sensiblemente siquiera. El cuerpo no conoce sensiblemente, no percibe. Lo que percibe es el alma a través, eso sí, con ocasión, diríamos, del cuerpo. No es el ojo el que ve, sino el alma a través del ojo, que decía Galeno y que Pereira cita con aprobación en su obra. Y claro, entonces, con estos supuestos, en Antoniana Margarita se despliega, y voy a caricaturizar la caricatura, por así decirlo, porque no me queda otra, se despliega una especie de argumento a favor de la inmortalidad del alma. Un argumento, vamos a decirlo así, una argumentación pro immortalitate. Ese argumento, si tuviera aquí la diapositiva, pero en fin, no, es muy sencillo, se puede reconstruir con un silogismo, con dos premisas y una conclusión, ¿no? La primera premisa es: aquel principio cuyas principales operaciones se dan sin el cuerpo es separable del cuerpo y es capaz de persistir sin el cuerpo. Segunda premisa: el alma humana es un principio cuyas principales operaciones, es decir, las cognitivas, pero no solo las racionales, también las sensitivas, se dan sin el cuerpo y separablemente del cuerpo. Tercera conclusión, que se sigue por tanto, ergo, el alma humana es separable del cuerpo y capaz de subsistir sin él. Ahora bien, si tenemos en cuenta esta maquinaria argumental, este argumento, pues entonces Gómez Pereira se plantea la siguiente paradoja, la llama el paradoja, y la paradoja es la siguiente: si tuviéramos que admitir con la tradición tomista que los animales no humanos tienen sensibilidad, entonces, dado que no hay distinción entre la sensibilidad y el juicio, habría que admitir que tienen juicio. Y por tanto, habría que admitir que tienen conocimiento no solo sensible, sino también racional. Y además llega a decir que habría que admitir que conocen los universales. Y como quiera que es así, no se podría evitar, y aquí viene la paradoja, que Gómez Pereira quiere desactivar, no se podría evitar admitir, por tanto, o concluir que los animales tienen alma cognoscitiva, que, como la del hombre, es separable del cuerpo y disociable del cuerpo y capaz de subsistir sin él. Por tanto, habría una especie de inmortalidad de los animales no humanos que, teológicamente, pues sería prácticamente impepinable la conclusión de que al ser inmortales podrían merecer y desmerecer, estar en gloria de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces, ante esta paradoja, lo que Pereira hace pues, es un argumento de reducción al absurdo. La forma de evitar la paradoja es sencillamente negando la sensibilidad animal. Muerto el perro, nunca mejor dicho, se acabó la rabia. Claro, pero es decir, que por una especie de modus tollens, Pereira está diciendo, como quiera que, entre el juicio, entre la aprehensión y el juicio, entre la sensibilidad y la razón, no hay distinción real. Pues entonces, si supusiéramos, como parece que parece evidente suponer, ¿verdad?, que los animales no humanos son sensibles, tienen sensibilidad, pues entonces nos veríamos arrastrados a la conclusión de que entonces también son racionales y que por tanto también son inmortales, etc. Y si son inmortales, son capaces de merecer y desmerecer y estar en gloria en la vida eterna, etc., etc. La única forma de evitar esto, por modus tollens, es empezando por negar la propia sensibilidad animal, y entonces
reconstruyendo, ¿verdad?, explicativamente la vida animal a través de unos esquemas que son los esquemas propios del mecanicismo, del automatismo. Los animales no sienten, parece que sienten, pero es una apariencia falaz. Esto es lo mismo que plantea Descartes, pero Descartes lo plantea por otros caminos completamente distintos. 2 minutos, 2 Íñigo, minutos va a ser podríamos ir. menos, Ah, medio minuto. Ahora bien, lo que quizás dentro de este marco tan profuso, ¿verdad?, lo que quizás me interesa más, porque evidentemente, desde el punto de vista del desarrollo posterior de las ciencias biológicas, la tesis de Pereira es falsa, es decir, es falsa, y además yo diría aún más que es absolutamente, y la de Descartes también, es falsa, de todo, es inaceptable. Ningún biólogo hoy podría reconocer esto, ningún etólogo, ningún psicólogo animal y comparado, ¿verdad? Desde el darwinismo no se puede presentar así las cosas, claro, por supuesto. Igual que la tesis de la animación tomista, ¿no?, la tesis la tesis de la que nos ha hablado Francisco, etcétera, de cuándo se une el alma al cuerpo, pues está dada a la escala en Santo Tomás de una especie de racionalidad premicroscópica en la que Santo Tomás, claro, Santo Tomás, pues sí, puede decir muy bien que el alma solo se une al cuerpo cuando el cuerpo está formado, porque al ser la forma sustancial del cuerpo le da al cuerpo todas sus actualizaciones, incluso la de ser un cuerpo. Dice Santo Tomás literalmente, y aquí se inspira en Aristóteles, que un cuerpo sin el alma, es decir, un cadáver, no es un cuerpo más que equívoque, como si estuviera pintado en una piedra, ¿no? Entonces, pero claro, y por eso Santo Tomás de Aquino, entre otras cosas, defiende que el alma se une al cuerpo cuando el cuerpo está ya suficientemente formado desde el punto de vista anatómico, pero eso está dado a la escala de una racionalidad premicroscópica, porque hoy sabemos que desde el punto de vista de los tejidos y de las células, en un cigoto, en un preembrión, desde el momento de la fusión de los pronúcleos, hay una identidad genética que es la misma que luego va a tener el organismo ya conformado enteramente. Entonces, análogamente se puede decir que desde el punto de vista de las ciencias del presente, la tesis de Pereira es falsa. Ahora bien, no tenemos los más etólogos de tiempo, Íñigo. termino. Sí, por favor. Los etólogos de nuestros días, creo yo, que de alguna manera están reconstruyendo el mismo circuito argumental de Pereira, solo que en lugar del modus tollens que Pereira plantea, puesto que los animales no pueden razonar, entonces es imposible que sientan, los etólogos de nuestros días lo plantean por modus ponens, puesto que sienten, es inevitable pensar que razonan, y por eso efectivamente hoy en día es un tópico de la etología hablar de la inteligencia animal. Nada más. Perdón, Íñigo, por cortarte, No. pero estamos en 16 minutos, así que disculpa. Continuamos entonces con la próxima comunicación, que es la de la licenciada Romina Puley de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de UNIPE. El título de su comunicación es La verdadera filosofía, simple metáfora o proyecto inacabado entre el Hume medieval y el Hume moderno. Cuando gustes, Romina, te escuchamos. Vale, ¿ahí se escucha? Nunca... ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Bueno, por empezar, buenas tardes a todos, ¿no? Gracias por llegar hasta acá, porque se hizo maratónica el encuentro, y gracias sobre todo a Susana, a Celina, por organizar el encuentro, por dejarme entrar, porque los que me conocen saben que yo trabajo con los modernos. Estoy fichada como un moderno, de hecho los escuchaba hablar de los filósofos medievales con esa pasión y esa motivación, y pensaba, ay Dios, eso a mí no me pasa. Sí, se tiene que sacar todo lo que tiene que ver con el sentimiento en esta cuestión. Pero bueno, desde la modernidad, o sea, desde la formación en modernidad, quería traer una comparación que en términos de Íñigo sería un anacronismo que además no suma demasiado, pero que yo creo que las comparaciones, si bien en la mayor parte de los casos son odiosas porque siempre se comete una injusticia con alguno o con ambos términos de la comparación, también sirven para reflexionar sobre la propia práctica, ¿no? Sobre lo que uno hace. Y ese es el elemento, digamos, biográfico, si se quiere, de la conexión con medieval. Yo
trabajo desde hace algún tiempo con Hume, ¿sí? Particularmente, y desde hace de un tiempo a esta parte también descubrí a Nicolás de Autrecourt, ¿no? Del siglo XIV, que ha sido llamado de manera injusta, ya que vamos, ha sido negligentemente llamado el Hume medieval. ¿Bien? El por qué ha sido llamado el Hume medieval se reduce básicamente, y esto tiene que ver con las injusticias que han venido planteando desde temprano, ¿no? En cuanto miramos desde acá lo que hicieron los filósofos medievales, lo salteamos y podemos, ¿bien? De hecho, Hume, por ejemplo, sin ir más lejos, obviamente no menciona ni ahí a Nicolás de Autrecourt, pero ni siquiera menciona en general a los filósofos medievales, ¿bien? De hecho, no es simplemente que ha leído a los antiguos, sino que conversa con los antiguos. Los cita permanentemente, le responde a los interrogantes, critica posiciones, en muchos casos se parece a Montaigne, por ejemplo, ¿no? en esa manera de charlar con los antiguos, pero no con los filósofos medievales. Ahora, teniendo en cuenta eso, el porqué de la comparación, y de vuelta a otro dato biográfico, a diferencia de todo lo que he visto hasta ahora, en mi caso no se trata de algo que he hecho, ¿sí? Sino más bien de una promesa, de un proyecto. O sea, es algo que quiero hacer. O sea, desde, y no puedo evitarlo, desde Hume hacia atrás. Es decir, honestamente no parto desde Nicolás de Autrecourt, sencillamente porque apenas lo estoy conociendo. Ahora, las razones que en general se dan para compararlo con el Hume moderno tienen que ver fundamentalmente con los aspectos nociológicos, ¿no? Con los aspectos que tienen que ver con la influencia de Occam, ¿sí? Que Hume no reconoce, Nicolás de Autrecourt sí, es discípulo de Occam, pero Hume no lo reconoce, no registra, vamos a decir, ¿no? Para decirlo de algún modo, la influencia de Occam en este sentido. Pero ambos coinciden, por ejemplo, en la importancia de la experiencia, ¿no? Coinciden en que la experiencia da lugar al argumento de que, por ejemplo, las nociones de sustancia y causalidad no tienen el carácter necesario que por lo general se les coloca, ¿no? Se les da, sino que se mantienen, tanto Hume como Nicolás de Autrecourt, se mantienen en una coherencia en cuanto a mantener las consecuencias argumentativas, ¿sí? A partir de este papel de la experiencia, a partir del papel que le otorgan a la experiencia, y básicamente dicen que conceptos, ideas como la causalidad de la sustancia son contingentes y no necesarias. Es decir, hay un problema, ¿no? Relativo al escepticismo en ambos filósofos. Cada uno, ya les digo, con un contexto histórico, porque si bien esas son las coincidencias, una coincidencia curiosa, interesante y curiosa desde el punto de vista histórico es que ambos tuvieron que enfrentarse a la acusación de impartir falsas enseñanzas, ¿no? En el caso de Nicolás de Autrecourt, por ejemplo, tuvo finalmente que retractarse de las enseñanzas que se le quitó, al menos formalmente. Parece que en la práctica pudo seguir continuando con la docencia, pero se quemaron sus obras, fue sometido a un juicio, tuvo que retractarse de sus enseñanzas, ¿no? Algo similar, o al menos en principio similar, pasa con Hume, que también se organiza una movida a mediados de 1700 para excomulgarlo, a pesar de la ironía de que a alguien como Hume no le importaba demasiado que lo excomulguen, ¿no? Pero era formalmente, iba a ser dañino en cuanto muchos de sus amigos moderados ya no iban a poder hablarle, por ejemplo. Pero quiero decir, la acusación de impartir falsas enseñanzas, si bien parece también una coincidencia, en ambos casos tuvo consecuencias prácticas muy distintas, ¿no? Porque los contextos históricos son distintos, y por eso avisaba yo al principio de que las comparaciones son odiosas, y hay que limitarlas, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto se puede hacer esto que yo quiero de comparar a Nicolás de Autrecourt con David Hume. Sin embargo, sí me parece que en esta actitud de mantener las consecuencias de los argumentos coinciden ambos filósofos.
¿no? De hecho, ambos han sido vistos, sobre todo de Hegel a esta parte, como filósofos que han llevado hasta el límite casi de lo absurdo las consecuencias lógicas de aceptar la experiencia como fuente de validez del conocimiento. Es decir, que se han mantenido coherentes en cuanto a su postura argumentativa. Y en relación a eso viene el tema de la pregunta, ¿no? O sea, el punto en el que a mí me gustaría comparar a ambos filósofos, que es el valor del conocimiento reflexivo en general, ¿sí? Y la idea de si es posible o no una verdadera filosofía en el sentido de una forma de pensar que nos obligue a ir, ¿no?, hacia ciertas consecuencias, a pesar de que no sean las que uno esperaría. ¿Y por qué pienso en esto? Porque es un problema también recurrente, así como Rosa planteaba el tema de sus clases. En mis clases, mis clases de filosofía, ¿no es cierto? Ver hasta dónde uno puede bancarse, defender argumentos, ¿sí? O sea, hasta dónde uno puede llevar a cabo el ejercicio de la verdadera filosofía, ¿no? Es una expresión tomada propiamente de Hume, como dije, yo salgo de Hume, donde él compara la metafísica, la filosofía abstrusa. Él se considera parte de la familia filosófica, ¿no? Pero pone, por un lado, a esta metafísica que sencillamente habla sin tener en cuenta la experiencia, la vida concreta, la vida cotidiana, las circunstancias del hombre, y la contrapone al escepticismo radical. O sea, tampoco se siente absolutamente escéptico. Hay una vía intermedia. Pero esta vía intermedia está marcada por esa verdadera filosofía que tiene que ver con, fundamentalmente, además de otras cosas, con el hecho de hacer de la filosofía una práctica basada en la coherencia, ¿sí?, en la constancia argumentativa, lo cual no significa que uno no pueda cambiar de ideas, pero en la práctica de mantenerse siempre fiel, digamos, a los principios filosóficos que se defienden. ¿Bien? Y esta comparación, este proyecto que tengo, estas ganas de hacer esta comparación, no solamente desde el plano, digamos, de la nociología, sino también desde el plano de la filosofía práctica, en ese sentido, me parece, ¿sí?, que es, y el otro aspecto biográfico tiene que ver con que digamos, que formaba parte de la consigna del encuentro, que tiene que ser trasladado, pero de manera honesta, tiene que ser trasladado a la práctica docente, ¿no? Es decir, y esto puede sonar, sobre todo para Mariano, Susana, Carolina, porque es algo que charlamos todo el tiempo, ¿no? O sea, es un chiste interno, en cierto modo, pero viene por el lado de si nosotros mismos como docentes y como gente que enseña filosofía y que enseña a pensar filosóficamente, mantenemos ese espíritu de llevar a la práctica la verdadera filosofía, de mantenerse coherente, de aceptar las conclusiones a las que llegan los principios de donde partimos. Bueno, no sé si me pasé con el tiempo, practiqué para no pasarme. Bueno, muchísimas gracias. No, Romina, 9 minutos y medio, así que todavía tenías 4 minutos ¿Viste? más. Muchísimas gracias. Y ahora entonces vamos a pasar a Ricardo da Costa, pero antes de hacerlo, así iniciamos con ya volvemos a ingresar para que no se corte, ¿sí? Y bueno, quería comentar algo muy breve a Íñigo y esto que decía Romina también. O sea, por favor, no se sientan extranjeros, al contrario, son muy bienvenidos. Lo que decía Íñigo, aquí habemos varios de Sofime, y también hay personas, bueno, de Brasil, de España, de Italia, así que no hay problema con eso, muy por el contrario. Y esto que también decía Romina e Íñigo, y me recordó las palabras de Francesc Fortuny, que muchos de acá tuvimos el placer de conocerlo,
no nos queda otro remedio más que ser anacrónicos, decía él siempre. No podemos más que leer la historia desde donde estamos parados, aquí y ahora. Así que no temamos al anacronismo y nos vemos ya. Cortamos aquí, volvemos a ingresar con el mismo enlace y ahora ya te escuchamos, Ricardo. Perfecto.